Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 12 ciudadanos legisladores, por lo tanto existe quórum legal. Gracias, secretario. Se abre la reunión. Solicito a la Secretaría dar cuenta y poner a discusión el orden del día. Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la orden del día. De la misma dice: punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 4, discusión y en su caso aprobación del segundo informe de actividades. Y quinto y último, clausura de la reunión, señor presidente. Está a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad, señor presidente. Los legisladores que estén por la negativa, en abstención, mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobado el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se omite su lectura, tomando en consideración que ha sido previamente distribuida. Con gusto, señor presidente. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si se omite la lectura del acta de la reunión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Por la negativa, en abstención, mayoría por la afirmativa, señor presidente. Gracias, secretario. Se omite la lectura. Está a discusión el acta. No habiendo hasta discusión, siguiente punto, el acta de la sesión anterior. No habiendo uso de la palabra, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Por instrucciones de la presidencia, solicito a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la reunión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo de la forma acostumbrada. Negativa, abstención, por unanimidad, señor presidente. ¿Alguna abstención? ¿Quién? Una abstención. Mayoría por la afirmativa. Gracias. Aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del segundo informe de actividades de esta comisión especial. A raíz de la aprobación del primer informe de trabajo, se recibieron comunicaciones de actores involucrados y afectados en la situación de la línea 12 para hacer manifestaciones diversas. En tal consideración, se invitó al licenciado Marcelo Ebrard Casaubon y al senador Mario Delgado Carrillo a la reunión de trabajo en la comisión especial el viernes 6 de febrero a las 17 horas. A partir de estas acciones y en cumplimiento de las obligaciones reglamentarias, tenemos como comisión especial el 26 de febrero pasado. Presentamos a ustedes el proyecto del segundo informe de trabajo. El 27 de febrero se recibieron 3 comunicaciones con opiniones y sugerencias que se incorporaron a la versión que hoy sometemos a su consideración. Pido al diputado secretario dar cuenta de las comunicaciones de los integrantes sobre el proyecto del segundo informe de trabajo. La presidencia comunica que con motivo de la preparación del proyecto del segundo informe de trabajo de esta comisión especial se recibieron las siguientes comunicaciones. Del diputado Ricardo Mejía Verdeja, del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, con oficio número GPMC/RMB, diagonal 018, diagonal 2015, de fecha 27 de febrero de 2015, constante de 2 fojas útiles, recibido el mismo día. 2, del diputado Roberto López Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con oficio número RLS, diagonal LX11, diagonal 184, diagonal 2015, de fecha 27 de febrero de 2015, constante de 3 fojas útiles, recibido el mismo día. Y del diputado Roberto Carlos Reyes Gamis, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con oficio de fecha 27 de febrero de 2015, constante de 1 foja útil, recibido el mismo día y que se acompaña de un cuadro comparativo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. A continuación doy la palabra al secretario técnico de esta comisión especial, licenciado Juan Carlos Almazán, para que haga una exposición sobre la incorporación de las opiniones y sugerencias de sus integrantes a este segundo informe.
Gracias. Con su venia, señor presidente, hay procesamiento de las observaciones hechas a este segundo informe de trabajo. En el orden de aparición, así van a quedar. En la primera, la página 20 a la 25, se elimina el quinto párrafo a propuesta del diputado Carlos Reyes Gámez, quien señala que en las intervenciones de los licenciados Marcelo Ebrard Casaubon y el senador Delgado Carrillo no se realizó ninguna manifestación en el sentido de transferir responsabilidad hacia otros funcionarios, y aclara que solo se pronunciaron respecto de su ámbito de competencia. Segunda, se modifica la redacción de las recomendaciones segunda y tercera de la página 23 de 25, atendiendo la propuesta del diputado Reyes Gámez, quien argumenta que no hay fundamento ni motivación que justifique el envío de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la PGR de los expedientes integrados con las declaraciones de los licenciados Ebrard Casaubon y Delgado Carrillo, considerando que en sus declaraciones no se advierte vinculación con ilícito alguno. Las recomendaciones quedarían de la siguiente manera. Segunda, se solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, que proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República, a efecto de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la averiguación de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas relacionadas con la línea 12 del metro. Tercero, se solicita a la encargada del despacho de la Procuraduría General de la República, maestra Arely Gómez González, que en el ámbito de sus atribuciones proceda a averiguar posibles delitos federales cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas relacionados con la línea 12 del metro. En virtud del cambio en la titularidad de la PGR, se adecuó la redacción del destinatario de la tercera recomendación. En la comunicación del diputado Ricardo Mejía Verdeja se advierten 3 señalamientos con relación a las recomendaciones a saber. Primero, afirma que es temerario que se continúe estableciendo la posible consecución de hechos delictuosos porque Marcelo Ebrard y el senador Mario Delgado desvirtuaron las imputaciones a través de sus dichos y documentales presentadas en la reunión del 6 de febrero. Segundo, desestima la posibilidad de requerir información a la Auditoría Superior de la Federación sobre sus observaciones bajo la consideración de que la información que dicha entidad genera es pública. Tercero, desestima la posibilidad de solicitar al SAT información sobre la legal importación de trenes porque le parece increíble que si existieran delitos fiscales no se hayan investigado estos. Sobre el primero y tercero, al tratarse de juicios de valor personal y no juicios de hechos, es preciso que la propia comisión especial que se pronuncie sobre su validez sea ella con la aprobación o desaprobación del informe. Sobre el segundo, se señala que el informe que genera la Auditoría Superior de la Federación, derivado de la revisión de la cuenta pública de cada año, es público, y una vez que se hace entrega a la Cámara de Diputados, tal y como lo establece la ley de la materia. Sin embargo, estas observaciones que genera el órgano fiscalizador a los entes y sujetos auditados no necesariamente se agotan en una sola acción, por lo que el resultado final de las observaciones, particularmente las de carácter correctivo, pueden desahogarse con posterioridad a la entrega de dicho informe, lo cual motiva la solicitud sobre la atención y el seguimiento de las acciones sobre el tema que nos ocupa. Es de señalarse que la información que emita la Auditoría Superior de la Federación, derivada de las auditorías que realiza, es de tipo técnico y altamente especializado. Por su naturaleza, generalmente la documentación abarca volúmenes muy grandes, por lo que es menester solicitar la información de manera específica y procesarla para cumplimentar el objeto de esta comisión. Es de precisarse que en atención al principio de máxima publicidad y del interés público, es necesario contar con una síntesis con información actualizada y accesible a todo público, razón por la cual se solicita a la entidad generadora un informe y una tarjeta ejecutiva donde señale a detalle y con precisión el seguimiento y atención que realizó sobre las observaciones relacionadas con la línea 12 y su estado actual. Por su parte, el diputado Roberto López Suárez señala, primero, que no puede emitir opinión sobre el proyecto de respuesta al exhorto de la Cámara de Senadores porque no se localiza adjunto a la documentación remitida.
Segundo, en lo que respecta al contenido de las recomendaciones, invoca el artículo 207 del reglamento de la Cámara de Diputados y el acuerdo de creación de la comisión para concluir que ésta no tiene facultades para emitir recomendaciones de ningún tipo al no ser un órgano dictaminador, porque la naturaleza del informe no es vinculatoria y porque solo se señala expresamente la obligación de entregar informe semestral y final. Respecto de la primera, en la carpeta que se presenta hoy ante ustedes se incluye el proyecto de respuesta al exhorto de la Cámara de Senadores que obra en sus folders. Sobre la segunda, se estima que la interpretación del legislador sobre el reglamento es equívoca, pues si bien es cierto que la comisión especial no tiene funciones dictaminadoras y solo se señala expresamente la obligación de presentar informe semestral y final, de ello no se sigue una limitante al contenido de tales informes o el impedimento de emitir recomendaciones. Se coincide con el legislador cuando afirma que las recomendaciones no son vinculatorias, pues como se concluye de la lectura del informe, en ningún momento se mandata imperativamente a persona o institución alguna a hacer o dejar de hacer en tal o cual sentido, de ahí que se llamen recomendaciones. La comisión efectivamente fue creada mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en el que se establecen sus objetivos y las tareas que le fueron encomendadas, elementos coincidentes con su denominación. Desde su creación, esta comisión ha realizado diversas actividades tendientes a cumplimentar su mandato, orientadas al acopio de elementos de convicción dirigidos a formarse un criterio sobre la utilización de los recursos federales invertidos en la multicitada obra pública. De ello resulta que la comisión está en posibilidad de establecer un criterio sobre el particular. No existe en norma jurídica alguna un formato o reglas que señalen cuál debe ser el contenido de los informes de las comisiones especiales, toda vez que éstas responden a objetos, momentos y contextos distintos. De ahí que se deja en libertad al Pleno de la Comisión como máxima autoridad para resolver lo que estime conducente. A mayor abundamiento es de señalarse que la práctica legislativa admite incorporar apartados de conclusiones y recomendaciones, atendiendo a la alta responsabilidad que la Comisión ostenta frente al Pleno y a la sociedad, quienes merecen la mayor puntualidad y claridad por parte de los legisladores. Siendo la Comisión un órgano legislativo y plural, su responsabilidad de informar no puede limitarse a cumplir un trámite ni deshacerse del imperativo ético de sugerir a las instituciones o acciones de buen gobierno. Razonar en el sentido que lo hace el diputado López Suárez dejaría el informe como un acto burocrático, limitado a enumerar las acciones realizadas por sus integrantes y omiso acerca de los elementos de convicción con los que cuenta. Sería un acervo carente de sentido y orientación, útil solamente para ser consultado. La experiencia legislativa reciente demuestra que la emisión de conclusiones y recomendaciones no solo es posible, sino necesaria, lo cual se atestigua en el informe de la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática del Río Sonora, presentado al Pleno el 17 de septiembre de 2014. Cabe recordar que dicho documento contiene diversas recomendaciones dirigidas a autoridades federales competentes en materia de minería y preservación del medio ambiente, las cuales fueron objeto de discusión y aprobación durante dicha sesión. En este sentido, se observa que el punto de vista del actual diputado Roberto López Suárez es contrastante con la posición de su grupo parlamentario en la discusión de dicho informe. El diputado José Luis Muñoz Soria solicita se cambie la redacción en la solicitud primera de recomendaciones en la página 21 para quedar como sigue. Primera, se sugiere al titular del gobierno del Distrito Federal y se elimina el segundo y tercer párrafo de esa misma recomendación. Prosigo. También solicita que se elimine en la recomendación primera, párrafo séptima, se haga el cambio de se remite la información hecha llegar a esta comisión especial respecto de la problemática de los ejidatarios de Culhuacán y San Francisco Tlaltenco y de los vecinos de la delegación Tláhuac relacionada con la ocupación de las tierras de su ejido y las afectaciones a sus casas derivadas de la construcción de la línea 12 y se elimine el párrafo octavo. También solicita
Modificar el párrafo primero de la fracción sexta para quedar como sigue: girar instrucciones al Contralor General del DF, maestro Eduardo Robelo Pico, para que en su caso considere los documentos que la Comisión Especial le hace llegar con el contenido de las intervenciones de los ciudadanos Marcelo Ebrard Casaubon y del senador Mario Delgado Carrillo, así como los cuestionamientos que les formularon los diputados integrantes de la misma y los escritos que remitieron Francisco Bojorquez Hernández y Enrique Orcasitas Manjarrés como elementos que pueden integrarse a sus auditorías e investigaciones. Se sugiere que la Contraloría Capitalina profundice en el deslinde de responsabilidades que derivan de diversos aspectos que afectaron el proyecto de la línea 12 desde su planeación, ejecución y puesta en marcha. También en la parte quinta, donde dice segundo, se solicita al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, que de existir denuncia presentada por la Contraloría General o cualquier otra persona, proceda al estudio de los posibles ilícitos cometidos y realice el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República a efecto de que ésta, en el ámbito de sus atribuciones, proceda a la averiguación de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos y empresas privadas relacionados con la línea 12 de metro. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretario. Siendo que el proyecto del informe de trabajo fue hecho de su conocimiento con antelación y que en este acto ustedes conocen las modificaciones derivadas de las opiniones y sugerencias que manifiestan sus integrantes, está a discusión el segundo informe de trabajo de la Comisión Especial para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado a la línea 12 del metro. Solicito, por favor, de manera ordenada, me vayan señalando quién va a hacer uso de la palabra. Señor secretario, por favor. Permítame, vamos anotando, ¿no? Este lado. Pues sí. Presidente, una propuesta. En el orden acostumbrado por los grupos parlamentarios, de menor a mayor o mayor a menor, como en el orden acostumbrado, como posicionamiento de cada grupo parlamentario en torno al informe, me parece que sería más ordenado, y luego ya después que los diputados, que aunque no sean integrantes de la comisión, puedan hacer uso de la palabra. Te estoy diciendo que los que no sean parte de la comisión después puedan hacer uso de la palabra. ¿Qué miedo le vamos a tener? Nos da risa más bien. Bueno, vamos a iniciarlo, no tiene ningún caso, vamos a iniciar en este caso, lo está proponiendo, vamos a empezar con la agrupación y en este caso vamos a cederle la palabra al diputado Ladrón de Guevara. Gracias. Bueno, nada más para ser consecuente de lo que nos encomendó nuestra fracción de estar al pendiente de este tema, como de todos los temas que tienen que ver con la observación del manejo de los recursos federales que hemos estado insistiendo en esta Cámara, se tendrían que hacer en diversos frentes, como hemos estado exigiendo con el caso IGA y la Federación, actos de presuntas corrupciones. En el caso de la empresa del señor Hinojosa y de la Presidencia de la República, pues no es tan presunta corrupción, parece que hay suficientes hechos que contrastan con este manejo que la Comisión ha dado a este tema y que hoy en este informe que se presenta y que se pretende aprobar el día de hoy, pues mantiene corregido y aumentado lo que tanto hemos criticado, las extralimitaciones de esta comisión para lo que fue fundamentada. No particularmente con lo que están solicitando a el órgano de Procuración de Justicia
del Distrito Federal y a nivel federal, donde desde nuestro punto de vista no habría en el conjunto de lo que para nosotros es la documentación que hemos observado y la propia presencia en la audiencia pública que finalmente se celebró con el ex jefe de gobierno y el actual senador Carrillo, pues no vimos los elementos que amparen esta pretensión, más allá de que desde nuestro punto de vista no, la misma comisión no tiene los elementos, sino que ya al conocer el conjunto de recomendaciones que pretenden dar al gobierno de la ciudad, al propio jefe de gobierno del Distrito Federal, actualmente como recomendaciones, ya la segunda se extralimita, ¿no? Ya diciendo girar instrucciones, o sea, como que creo yo que quien elaboró el dictamen piensa que todavía están en tiempos de la regencia de la ciudad y evidentemente pues considero que es mucha la injerencia que esta comisión pretende hacer al propio gobierno de la ciudad, que aunque muchos pensemos que no logra todavía estar a la altura de lo que los ciudadanos requieren, cuando menos en este tema que ha sido nodal para afectar a más de 500,000 ciudadanos, bueno, no creo que llegue al extremo que una comisión de esta Cámara pretendiera ponerse a este nivel de la emisión de recomendaciones. Por lo cual concluyo para el Movimiento de Regeneración Nacional, los diputados que estamos agrupados y que representamos en esta Cámara de Diputados, este informe pues manifiesta en el fondo lo que tanto hemos dicho, una búsqueda de represión política por algunas causas, algunas personas que sin duda no se han sometido, al parecer, a los acuerdos del Pacto contra México. Eso es lo que nosotros vemos en este informe y evidentemente pensamos que tampoco le hacen un franco favor a los problemas de fondo y obviamente pues a la propia legalidad que esta Cámara de Diputados debería de estar observando. Sin duda, los que aquí se les puede imputar algunas responsabilidades, inclusive en materia de violaciones a la justicia, pues estarán sin duda en condiciones de hacer su defensa legal y evidentemente esta Cámara de Diputados va a quedar pues expuesta por esta comisión a que estas comisiones se están usando no para buscar justicia y resolver los problemas que en el origen se le determinaron seguir y más bien buscar algunas ventajas de carácter político en la próxima coyuntura electoral que se avecina. Yo pienso que este dictamen debería de regresar a rehacerse en su conjunto. Culmino, presidente, y pues evidentemente no estaríamos de acuerdo que la comisión lo aprobara, pero nosotros no tenemos más que voz en esta sesión. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Continúe, por favor, secretario. Sí, siguiendo el orden de partidos políticos, tendría el uso de la voz el diputado José Alberto Benavides. No, ok. Continuamos. De Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, presidente. A reserva de poder hacer uso de la palabra en posteriores ocasiones y una primera intervención para señalar que
seguimos advirtiendo un tono inquisitorial de Ministerio Público, dándole un objeto distinto al que es el de la creación de esta comisión, que fue el relativo al seguimiento de los recursos federales que se utilizaron en la construcción de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Muy distinto a otras comisiones legislativas que se han constituido en este periodo, en esta legislatura, advertimos que esta es una comisión de consigna, es una comisión política que busca simplemente manchar reputaciones, que busca generar campañas de desprestigio, que busca satisfacer apetitos de rencor presidencial por supuestas filtraciones de las corruptelas del gobierno federal y del titular del Poder Ejecutivo, y que a partir de ahí pues se construyó esta comisión. Nosotros señalamos desde la ocasión anterior, con el primer informe, que el mismo era contrario a lo que dispone el propio reglamento de la Cámara, los artículos 164, 165, párrafos primero y segundo, y 208 del propio reglamento, porque el primer informe que se presentó debiera haberse hecho cerrando el mes que acaba de concluir hace 2 días y estarse entregando apenas este mes. Y ahorita sacan un segundo informe fast track, cuando nosotros lo que planteábamos era que se repusiera el procedimiento, que se integraran las comparecencias o participaciones del licenciado Marcelo Ebrard y el senador Mario Delgado, y que se circulara un nuevo documento que fuera precisamente el informe semestral, que se circulara, que se discutiera y que se integrara. Y ahorita prácticamente lo que están planteando es un nuevo informe donde nuevamente vuelven a repetir las conclusiones que nos parecen totalmente desfasadas con el objeto de la comisión. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que la comisión del Tren México-Querétaro ya prácticamente se extinguió, en mucho por el calendario electoral, donde hay diputados que les surgía ya terminar con los trabajos de la comisión para sus proyectos políticos personales. La comisión de Monex, que no acuden a las convocatorias, y aquí está el presidente de la comisión a mi mano derecha, y así podríamos mencionar cada una de las comisiones especiales, pero sin embargo esta comisión de consigna pues está generando estos informes donde prácticamente le dan órdenes al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, donde prácticamente le dan el estatus ni de regente, sino de ejecutor de las decisiones de esta comisión plenipotenciaria, este Comité de Salud Pública, un poco a similitud de lo que se daba en la Revolución Francesa, que eran comités que juzgaban, sancionaban, mandaban a la guillotina, juzgaban a los representantes o a ciudadanos contrarios al grupo hegemónico. Esta comisión opera de la misma manera y prácticamente le gira instrucciones al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que ya no sería ni regente, que nosotros lo hemos cuestionado en otras ocasiones, sino prácticamente ejecutor, mero ejecutor de las decisiones. Concluyo, presidente, no me censure. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que es una copia prácticamente del informe anterior en sus conclusiones. Ahora apuntan lo del SAT, lo cual nosotros insistimos que si el SAT no hace su trabajo, pues ya es cuestión de él, porque estas empresas pudo haberlas investigado con tiempo anterior, checar sus declaraciones fiscales, checar toda la papelería, checar que todo se haya hecho conforme a derecho, pero ahorita deslizan otra vez este tipo de acusaciones. Por eso nosotros plantearíamos que se elimine lo del Procurador General de Justicia del DF y lo de la flamante encargada de despacho de la Procuraduría General de la República, y además señalar
y ya con eso ahora sí concluyo, que esta comisión nunca ha citado al ingeniero Joel Ortega Cuevas, director general del Metro, alegando que porque ya compareció en otra ocasión en la Comisión del Distrito Federal, que es una comisión distinta, esta es una comisión especial que tiene un objeto claramente determinado y que se debió haber citado a comparecer al director general del Metro. Y tratándose también de ilícitos penales, yo quiero señalar que desde el 15 de octubre del 2014 presenté ante el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, licenciado Rodolfo Fernando Ríos Garza, una denuncia penal planteando como probable responsable de negligencia, uso indebido del servicio público al actual director del Metro, Joel Ortega, y nunca se le ha dado curso. Entonces, vemos que tanto en esta comisión como en la Procuraduría del DF, pues hay consigna, y nosotros por eso no podemos estar aprobando este informe, segundo informe, que también viola el reglamento de la propia Cámara. ¿Es cuanto? Solo un comentario, ni la presidencia ni la secretaría ha venido censurando a nadie. Se les está o se nos está otorgando la posibilidad de 3 minutos y los excesos prácticamente son del doble, y nada más recordarles que esta comisión especial es la comisión especial, sí, para la línea 12 del Metro y no para otras. En el uso de la voz y hasta por 3 minutos del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Antonio Cuellar Estefan. Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, buenas tardes. A los medios de comunicación también. Desde luego que hay subjetividades en la calificación de las palabras. Cuando hablamos nosotros de que el informe contiene al final recomendaciones, yo entendería, a partir de la sola lectura de lo que es el título de este capítulo del informe, que una recomendación es un punto de vista que invita a las autoridades a quien se les emiten a actuar de acuerdo con su propio criterio y competencia en los términos de la recomendación misma. No veo yo en el informe que nos han circulado, pues ningún sesgo que vaya más allá de lo que tiene que hacer propiamente la comisión con relación a lo que es el respeto de la competencia de las otras autoridades que están aquí vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto? La Procuraduría tiene por mandato constitucional la obligación de investigar y en función de las averiguaciones que se tengan dentro de la investigación, pues consignar y ejercer la acción penal en contra de quien pueda ser responsable de la comisión de un delito, de quien pueda ser responsable de la comisión de un delito. Nosotros, como representación social, nos hemos abocado al conocimiento de un conjunto de hechos sumamente importante que además subsiste y está de manifiesto, que es la inoperatividad de la línea 12 del Metro, con un gasto mayúsculo que se llevó a cabo para su construcción o para la contratación en arrendamiento del material rodante, y pues tenemos ante nosotros una situación objetiva que no merece una valoración especial para ser clara y para ser contundente en cuanto a un perjuicio que está sufriendo la sociedad, y tenemos que llegar a una conclusión. Nosotros consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde que la conclusión es justa por cuanto a recomendar a quienes son autoridades competentes para sancionar cualquier infracción que se pudiera haber cometido las leyes, tanto desde el punto de vista administrativo como en su caso penal, y aquí no estamos juzgando absolutamente a nadie, quien sea responsable de haber omitido valorar, observar, vigilar, sancionar, tomar las decisiones correspondientes para que esto que está haciendo, y permítanme hacer referencia a un artículo que publiqué, por lo menos yo lo leí ayer, por parte de la revista Nexos, en donde se dice, y además se dice con toda contundencia y valor de verdad, que la Ciudad de México, en función de una encuesta muy amplia que ha sido elaborada por un instituto, se llama Institute for Business Value, fue calificada como la ciudad más dolorosa del mundo para transportarse. Y no lo dudo en la medida en la que tenemos una línea de 26 kilómetros que permanece cerrada y que obliga a personas que viven quizá en las colindancias del Distrito Federal a utilizar 4 horas del día, 4 de 24, para llegar a su trabajo. Tenemos una situación que es reveladora de un verdadero desastre por cuanto a la transportación pública del oriente al poniente de la Ciudad de México se refiere, y tenemos que tener un informe conclusivo.
Desde el Partido Verde nosotros entendemos que somos respetuosos de la competencia que la ley le concede a las procuradurías, a la Auditoría Superior de la Federación, al sistema de administración tributaria en la parte que a ellos corresponde, y no vemos que a través de estas recomendaciones estemos induciendo a que ellos actúen en un sentido que, de acuerdo con lo que ellos mismos averigüen, con lo que ellos mismos llegan a interpretar a partir de la correcta lectura y aplicación y observancia de la ley, pues lleguen en el ejercicio de las facultades que la Constitución les concede, pues actuar de acuerdo con lo que debe de ser. Por lo mismo, desde luego, estaremos a favor de votar el informe en los términos en que está redactado, desde luego con una lectura y una calificación desde la parte de la interpretación subjetiva de las letras, de la literalidad que contiene, muy distinta de la que le dan otros diputados. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado. Continuamos. En el uso de la voz del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Roberto López Suárez. Gracias, secretario presidente. Hemos hecho algunas observaciones que tienen que ver con la forma, estrictamente hablando de lo que se está atribuyendo a esta comisión. Hemos señalado desde el principio que esta es una comisión especial, y ahí tendríamos que entender perfectamente lo que son las comisiones ordinarias, las especiales y las de investigación. Y en el caso de las ordinarias, el artículo 207, perdón, en el caso de las especiales, el artículo 207, dicen con toda precisión cuáles son las atribuciones que éstas tienen. Y en ninguno de los artículos se establece que podamos hacer recomendaciones. Se plantea lo de los informes, de hecho por eso nos están llamando a esta reunión para que aprobemos un segundo informe. Ahí yo hago precisamente algunas observaciones referentes a los términos que se utilizan, precisamente cuando dice recomendaciones y se enumeran una serie de disposiciones que esta comisión le pide al jefe de gobierno para que gire instrucciones a diferentes áreas del gobierno. Esa es la preocupación que yo tengo, porque además quiero decirles algunas cosas. Algunas de las instrucciones que se le recomiendan al jefe de gobierno tienen que ver con circunstancias estrictamente técnicas, que no tienen, yo creo, o no tenemos, y si alguien lo tiene, pues que lo diga aquí claramente, no tenemos el conocimiento necesario, algún legislador para atreverse, por ejemplo, a decir en el cuerpo de estas recomendaciones, por ejemplo, qué tipo de tren hay que utilizar. Esa es una preocupación que yo quiero exponer ante la comisión, que me parece peligroso, o incluso el tipo de sugerencias que se hacen para con el asunto de las obras y el servicio, recomendaciones que se hacen, por ejemplo, al director del metro. ¿Por qué planteo esto? Me parece peligroso porque creo yo que nuestra tarea fundamental, como lo dice el título de la comisión, es para dar seguimiento a los recursos federales que se destinen o se hayan destinado para la línea 12 del metro. Esto no quiere decir, y lo quiero precisar, que nosotros sí podamos, en este caso, en el informe final, señalar que hay algunas dudas que integrantes de esta comisión hemos expuesto desde el principio, como es el caso, en el caso particular de un servidor, cuando he manifestado públicamente que las certificaciones que se han presentado por los anteriores funcionarios del gobierno de la ciudad, desde mi punto de vista carecen de sustento, y nosotros en todo caso sí podemos decir en el grueso de este documento que es importante que las certificaciones que se hagan en adelante, no solamente para el caso del metro, sino para otras obras de gobiernos estatales y locales, tengan que ver con un procedimiento muy claro en cuanto a las certificaciones. ¿Por qué digo esto? La certificación que se presentó en la sesión pasada, particularmente a un servidor, no le satisface porque no tiene una transparencia del seguimiento que se le dio. Tan es así que el gobierno de la ciudad decidió, aun y cuando existía esta certificación, desde mi punto de vista, que tiene que ver con una duda por lo menos personal, sí tendríamos que en todo caso nosotros en el informe señalar que las certificaciones que se hagan de hoy en adelante para el caso del metro tengan todo un procedimiento transparente para que no vuelva a suceder lo mismo. Entonces, en las observaciones que un servidor manda, precisamente trato de acomodar
a cada atribución que se le da a esta comisión en su lugar. Por ejemplo, se señala algunos afectados de la delegación Tláhuac. Lo que nosotros ahí podemos hacer es mandar al gobierno de la ciudad la documentación que se nos ha hecho llegar de las personas que se dicen afectadas, para que en la atribución que tiene el gobierno de la ciudad dé la atención necesaria y la resolución sobre el tema, si es el caso. Me parece que nosotros no podemos decir, como se utiliza en el documento, indemnícese, páguese, porque no sabemos si la queja o no es real. Eso particularmente yo no lo sé. Yo no sé si quien en este caso lo está planteando en el grueso del documento puede constatar que existe una queja real de aquellas personas que se sienten afectadas por un tema de expropiación. Esto lo quiero señalar porque sí señalo yo en las observaciones que en todo caso nosotros canalicemos al gobierno de la ciudad esta documentación que a alguien de la comisión seguramente se le hizo llegar para que sea atendida por el gobierno de la ciudad, en su caso. Y por último, quiero señalar, miren, yo lo he planteado en varias ocasiones, tuvimos una discusión sobre una iniciativa que presenté, y aquí está el diputado Doval, que no me va a dejar mentir, donde precisamente se causó mucha polémica sobre las atribuciones a las comisiones especiales y de investigación, donde precisamente un servidor y el presidente de la Comisión de Reglamentos, por cierto panista, sostuvimos durante el pleno que se tenían que precisar cuáles son las atribuciones de las comisiones especiales y de investigación, porque precisamente podríamos caer en lo que se está cayendo hoy en esta comisión, es decir, se pueden tener excesos en cuanto a qué tipo de resoluciones se sacan. Esta comisión en particular tiene la obligación de presentar informes. Desde mi punto de vista, y lo ha señalado el diputado José Luis Muñoz, cuando hace observación sobre los términos de recomendaciones, podríamos utilizar otro lenguaje, pero no recomendar, y en su caso, en los articulados que vienen ahí, cuando se dice gires e instrucciones, o sea, estamos asegurando que estas recomendaciones tendrán que derivar de una instrucción que tendrá que girar el Ejecutivo local a ciertas instancias de gobierno. Creo yo que eso no nos corresponde. Yo sigo sosteniendo que no es parte de nuestra comisión, pero incluso podría, si se cambiaran los términos, como lo plantea el diputado José Luis Muñoz, sí cambia totalmente el sentido. Y es parte de lo que yo creo que la Secretaría Técnica carece cuando presenta este proyecto. Miren, yo he sido secretario técnico aquí en la Cámara de Diputados, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y jamás argumenté y utilizando calificativos que descalificaran a algún diputado, algún diputado por su trabajo, también jamás utilicé un calificativo como el que hoy utilizó el secretario técnico. Creo que tendría que ser más profesional el secretario técnico en sus proyectos, para no descalificar el trabajo de ningún legislador, aunque no esté de acuerdo. Y más bien lo que tendría que hacer es argumentar técnicamente en lugar de descalificar a algún legislador, como en el caso sucedió con un servidor. Muchas gracias. Gracias, diputado. Nada más comentar de que sí, a la petición expresa de quitar la palabra recomendación, sí se hizo, por la palabra que sugirieron que fuera, más bien esa es la palabra, se sugiere, fue cambiada, y muchos de los términos que acabas de comentar también fueron aceptados y se hicieron, y le dio lectura el secretario técnico en su momento. Continuamos, por favor, secretario. Sí, con mucho gusto. Por el Partido Acción Nacional, en el uso de la voz, el diputado Fernando Rodríguez Doval. Muchas gracias, presidente, secretario. Bueno, primero que nada, me gustaría lamentar la ausencia la semana pasada de los señores Enrique Orcasitas y Francisco Bojorges, que se les invitó a esta comisión, precisamente a sugerencia de Acción Nacional, para poder contrastar su opinión como funcionarios de la administración anterior con los funcionarios de la actual administración a los cuales se les ha estado convocando. Creo yo que ellos hubieran podido aclarar muy bien estas dudas técnicas que se mencionan y que incluso quedaron también planteadas en la reunión de trabajo que sostuvimos con el licenciado Marcelo Ebrard y con el senador Mario Delgado, por ejemplo, en dos aspectos clave respecto a la línea 12, si correspondía utilizar trenes de rodadura férrea o de rodadura neumática. Por supuesto, como bien lo ha dicho aquí el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros no somos técnicos para saber eso, pero quienes sí lo son o se supone que lo son, pudieron haber venido aquí a aclarárnoslo, o lo respectivo al radio de las curvas también de la línea 12, que sin duda
pues se ha centrado ahí gran parte de la polémica sobre si fue menor al permitido en los estándares internacionales. Sobre el informe, comentar que en su momento, cuando se presentó la anterior versión, los diputados de Acción Nacional sugerimos no personalizar, precisamente para evitar que el informe cayera en una falta de seriedad y se prestara a la manipulación política. Finalmente, como bien se ha dicho aquí, nosotros no somos un ministerio público. En ese sentido, celebramos que esta nueva versión del informe no esté personalizando, sino que emita recomendaciones, como el mismo nombre de esta palabra lo supone, una recomendación, es una sugerencia, no es algo vinculante, ya la autoridad decidirá si las toma o no las toma, pero precisamente si hemos estado trabajando casi un año como comisión, pues sí tenemos que tener algún tipo de conclusión y algún tipo de sugerencia hacia la autoridad, si no realmente pues no hubiera servido de nada nuestro trabajo. En ese sentido, nosotros nos parece bien las recomendaciones que, insisto, son simplemente sugerencias no vinculantes que se emiten y por eso habremos de aprobar este informe. Hay que reiterar que ya se va a cumplir un año de que esta línea 12 está cerrada y lo único cierto desde entonces es que al día de hoy seguimos teniendo casi 500,000 de personas afectadas que la utilizaban diariamente y hoy no tienen opciones de movilidad porque el gobierno del Distrito Federal no se las ha dado. Tenemos también vecinos de varias delegaciones que en su momento vieron cómo la construcción de la obra afectaba estructuralmente sus viviendas y que hoy en día no han sido indemnizados. Seguimos, por otro lado, sin saber cuándo empezarán las obras para rehabilitar la línea, cuánto van a costar y cuándo la línea estará nuevamente funcionando. Eso nos parece muy delicado y esperaríamos también del actual gobierno del Distrito Federal una respuesta. Hemos insistido en Acción Nacional que se tiene que investigar y eventualmente sancionar a los responsables. Por supuesto, habrá investigaciones de tipo administrativo como las que llevarán o están llevando a cabo instancias como la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación, la propia Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la propia Procuraduría General de la República. No estamos de antemano diciendo si hubo o no algún delito, eso lo tendrán que pues decir las autoridades correspondientes, pero hay elementos para sospechar que sí se produjo la comisión de algún delito y en ese sentido cualquier funcionario de la administración anterior o de la administración actual deberá en su caso responder. Y por último decir que sí nos preocupan mucho las declaraciones que hace unos días hizo el dirigente sindical del metro, el señor Fernando Espino, en el sentido de que las 9 estaciones de la línea 12 que aún permanecen abiertas corren grave peligro de descarrilamiento y por lo tanto corre peligro la seguridad de las personas. Estas son declaraciones gravísimas y esperaríamos una respuesta contundente por parte del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para aclararnos si esto es cierto o no es cierto. Pero por lo pronto, pues no podemos estar en la incertidumbre ante una acusación de esta naturaleza. Ojalá que las autoridades capitalinas, con toda contundencia y con toda claridad, aclaren las declaraciones de este personaje. Por nuestra parte sería cuanto, diputado presidente, insistiendo en que por las consideraciones anteriormente vertidas, Acción Nacional votará a favor de este informe. Gracias, diputado. Por favor, continuamos, secretario. Con mucho gusto. Ahora, en esta primera ronda, tiene el uso de la voz por el Partido Revolucionario Institucional el diputado Abel Guerra Garza. Muchas gracias, presidente. Compañeras, compañeros, desde que se instaló esta comisión, nos quedó claro que pues, es una comisión que no puede, como todas, invadir atribuciones de otras instancias gubernamentales. Pero somos representantes populares y tenemos un compromiso con los ciudadanos que representamos y con los 500,000 usuarios del metro que están siendo perjudicados al quedarse sin servicio. Como tales tenemos que investigar y informar, como me decían antecesores, pero también exhortar a los poderes correspondientes para que se tomen las acciones correspondientes si es que corresponde al Ejecutivo para que pongan cuanto antes a funcionar el servicio y al judicial si hubiese que
investigarse a un delito, algún delito. De acuerdo a las comparecencias de los funcionarios que tuvimos oportunidad de escuchar, el licenciado Ebrard, al senador Lozano, a Delgado, perdón, a los funcionarios actuales del gobierno del Distrito Federal, el metro, la línea 12 del metro no tiene un problema menor. No, hay problemas de diseño, hay problemas de especificaciones de materiales, hay problemas de planeación, hay problemas de ejecución, hay problemas de financiamiento y hay un problema de coordinación entre todas las partes que trabajaron, que se deriva en el perjuicio de esos 500,000, que en la suspensión del servicio y en perjuicio de esos 500,000 usuarios que se quedaron sin servicio. No necesitamos ser técnicos para darnos cuenta de eso, necesitamos tener sentido común y escuchar a los técnicos que ya nos vinieron a explicar. No podemos hablar cuando después de todos estos problemas que se han señalado, que la empresa que se contrató para certificar, para revisar la problemática, los mismos funcionarios de obras públicas y del Servicio de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, no podemos entonces argumentar que si no checan o no pueden coordinarse los carros con las vías, y además que ya sabemos que tienen que retirar a todo el balastro y que una serie de problemas por especificaciones de materiales que significan desde el punto de vista técnico pues algo muy difícil de entender. O sea, muy difícil de entender que habiéndose creado una empresa, una institución desconcentrada del Distrito Federal encargada de la dirección de obra, no hayan hecho las pruebas de laboratorio que se hacen al balastro cuando llega, o que no hayan revisado las curvas, o que no hayan atendido esa empresa, esa institución desconcentrada, ni siquiera atendió la propuesta de la propia empresa proveedora de los trenes, que ese tipo de carro no era el adecuado para esa vía, además de las declaraciones del propio ingeniero director del Servicio de Transporte Colectivo, que también hizo la misma recomendación. Entonces, hablar de que hay alguna consigna después de todas estas evidencias o algún golpeteo político, como decían Eliseo Ebrard en su comparecencia pasada, que por cierto, pues no vino a decirnos nada, no creo que está fuera de la lógica. Creo que el informe, dentro de nuestras atribuciones, pues hace las recomendaciones que se requieren, no atenta contra las atribuciones de otros poderes, y por lo tanto los diputados del Partido Revolucionario Institucional votaremos por él. Gracias. Gracias, diputado. Por favor, continuamos, secretario. Sí, habiendo terminado, como es de su conocimiento, esta primera ronda, se han anotado con oportunidad por el Partido del Trabajo el diputado José Alberto Benavides Castañeda. No se encuentra. El diputado Jorge Sotomayor por el Partido Acción Nacional, en el uso de la voz. Sí, presidente. Secretario, nada más hacer la aclaración que vengo en calidad de diputado independiente, no de Acción Nacional. Hace unos días se dio la comparecencia de Ebrard y de Delgado. Esta comparecencia en la que a mí me hubiera gustado participar, sin embargo, pues Acción Nacional me negó ese derecho. Se hicieron 48 preguntas, de las cuales 16 no tuvieron respuesta. Esto es muy importante porque se les dio el espacio supuestamente para que vinieran a resolver las preguntas que teníamos los diputados, ya que vinieran a defenderse.
Sin embargo, solamente para dar aquí un ejemplo, la diputada Magdalena Núñez Monreal del PT le preguntó, ¿cuánto costó en realidad la línea 12? Y Marcelo Ebrard Casaubon contestó, en síntesis, el costo de la línea 12 está dentro de los parámetros de costo de los metros de todo el mundo. Esto no es una respuesta. Lo que nosotros estábamos esperando es que se diera una cantidad, ya fuera en pesos o en dólares, y por qué no, que fuera descrito cuál era el presupuesto inicial y los cambios que se habían realizado. Por otro lado, pues vemos que no hay nada de la parte económica. Otra pregunta que me parece que era muy importante fue por el PAN. ¿Por qué en su momento se tomó la decisión de desviarse el plano de ingeniería civil diseñado originalmente que era subterráneo y sin curvas tan pronunciadas, teniendo presente que esto podía tener consigo algunos riesgos de descarrilamiento? A esta pregunta, que es tan importante, ni siquiera se mencionó dato alguno. El diputado Ladrón de Guevara preguntó, ¿no se dieron cuenta que el resultado natural de desgaste ondulatorio que se presentó desde el periodo de pruebas y familiarización iba a tener un impacto en las condiciones futuras de operación en la línea y que se iba a seguir presentando? A esta pregunta tampoco hubo respuesta. Y así son 16 preguntas que simplemente no se mencionaron. Entonces, pues de nada modificó la idea que los diputados tenemos respecto de la responsabilidad de estos dos sujetos. Ahora bien, refiriéndonos a la falta de comparecencia de Bojorquez y de Horcasitas, pues perdieron una oportunidad de oro a venir a defender su postura respecto de las cuestiones que ya se les investigan tanto en materia administrativa como penal. Aquí me hace ruido el hecho de que Ebrard en su comparecencia dijo que su única responsabilidad había sido el confiar en sus técnicos. Bueno, pues sus técnicos son Bojorquez y Horcasitas. La única diferencia es que ni Bojorquez ni Horcasitas fueron jefes de gobierno y por lo tanto sí firmaron documentos, siguieron órdenes, y contrastándolo con Mario Delgado, pues él es exsecretario de Finanzas, sin embargo, ahora es senador de la República y por lo tanto se puede esconder en las faldas del fuero. Es bien importante que veamos que en el borrador que se entregó inicialmente de este informe venían expresamente los nombres del exjefe de gobierno y del exsecretario de Finanzas, y que a solicitud expresa del PRD estos nombres se están eliminando. Hoy en la mañana un periodista me preguntaba pues que si iba a pasar lo mismo que ha pasado en otros asuntos, que la línea 12 simplemente quede en eso, en que se hicieron investigaciones, hubo una comisión que estudió y que al final del día no se resolvió nada. Yo realmente utilizo este espacio para hacer un exhorto, conociendo la división perfecta que hay de poderes, a que las autoridades administrativas y las autoridades jurisdiccionales investiguen y que no solamente se hagan las reparaciones necesarias. Eso es una urgencia que tenemos. La línea 12 se tiene que poner en marcha sí o sí, de manera inmediata. Pero también es importante que no seamos los ciudadanos del Distrito Federal los que paguemos errores o peor aún, los que paguemos tranzas, los que paguemos falta de ejecución de obras de manera correcta o peor aún, que paguemos el que el gobierno de Ebrard no haya realizado las licitaciones correspondientes. Déjenme decirles que hace un momento el PRD decía que nosotros no podemos hacer referencia a si lo que se usaba o se debe usar en la línea 12 deben ser trenes de rodadura neumática o trenes de rodadura férrea. En lo personal, le puedo decir, diputado, que yo soy abogado y que poco o nada entiendo de cuestiones técnicas. Sin embargo, ya sabemos que Bojorquez en una ocasión
dijo que lo mejor eran trenes de rodadura neumática. Posteriormente, cuando se hace la solicitud para pedir que haya presupuestos, Alstom como empresa dice que lo mejor son trenes de rodadura neumática. En un tercer momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le pide a el entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, que le explique por qué se están utilizando trenes de rodadura férrea y no de rodadura neumática, que es lo mejor y lo que se ha utilizado en el resto de las líneas. Sin embargo, una vez que se firma el contrato con CAF, la propia CAF le dice al metro: oye, yo te estoy enviando un presupuesto para unos trenes que son los FE10. Sin embargo, yo te propongo que utilices los trenes FE07, que son los trenes que estás utilizando en la línea A, la que corre por Zaragoza. Y ahora Sistra nos da nuevamente la razón y determina en su propio informe que los trenes que se tienen que utilizar son trenes de rodadura férrea y no neumática. Y en caso de que se utilizaran trenes de rodadura férrea, estos tienen que ser más angostos, tal como lo dijo en su momento la propia empresa CAF y que el gobierno de Ebrard no consideró. Ahora bien, por el tema de Tláhuac y de las expropiaciones y por el tema de las viviendas y las afectaciones que tienen los habitantes de Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac, yo, diputado, lo invito a que podamos ir a esas viviendas para que le explique ahí a las personas que las cuarteaduras que tienen en sus casas y que el problema que tienen de que sus casas están a punto de colapsar es simplemente una revancha política. No puedo votar, pero de poder votar, por supuesto que lo haría a favor. Es un buen dictamen, le exhorta, hay que saber cuál es la diferencia de exhortar. Somos tres poderes diferentes y obviamente hay respeto entre los mismos. Muchas gracias. Continuamos, por favor, secretario. En el uso de la voz por el PRD, Fernando Zárate Salgado. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Desde hace algún tiempo yo había pretendido emitir una opinión como diputado del PRD, pero más que diputado del PRD, como un ciudadano que tiene muy claro cuál es el proyecto de la Ciudad de México. Y tiene todavía más claro que este conflicto lo están haciendo entre tirios y troyanos. Es muy evidente que este tema de la Comisión Especial es un problema entre el actual jefe de gobierno y el pasado. Nosotros no fuimos electos ni por el actual jefe de gobierno ni por el pasado. Fuimos electos por miles de ciudadanos. En mi caso, casi 95,000 ciudadanos a los que represento y a los que la Ciudad de México no solamente debe rendirle respeto, sino debe rendirle responsabilidad en su encargo. Eso significa que yo soy diputado federal, soy representante popular, uno de los órganos más importantes de este país, que soy integrante del Congreso de la Unión. A muchos se les olvida que existe la división de poderes en este país. A muchos intentan tener un poder legislativo pequeñito y un poder judicial también pequeñito para exaltar al monarca, a los nuevos monarcas del Distrito Federal o a los neocaciques del Distrito Federal. No se equivoquen, el problema que estamos tratando es el problema de transporte público del Distrito Federal, de la ciudad más importante de la República Mexicana, de la caja de resonancia política y en donde se estaba desarrollando un proyecto de izquierda que pretendía resolver un problema de desigualdad y generar un proyecto distinto. Hoy en esta comisión especial, por cierto, que el artículo 207 establece que las comisiones especiales resolverán los asuntos específicos para los cuales fueron convocados y fueron resueltas. Se está tratando un tema de dar seguimiento a los recursos federales. Esta Cámara aprobó vía presupuesto federal los ingresos y recursos suficientes para que el Distrito Federal tuviera un transporte público de calidad. Hoy es un transporte público que en más del 50% no funciona, está tirado a la basura y no es única y exclusivamente responsabilidad del pasado jefe de gobierno. Discúlpenme, aquí se trata de elevar la representatividad de la Cámara de Diputados. Se trata de ejercer la soberanía, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de ejercer el contrapeso real y firme, no hacer una Cámara de Diputados pequeñita o al arbitrio de dos personas que se están peleando. Se trata de resolver el problema de más de 500,000 ciudadanos que no tienen transporte público. Y así
se va a tratar de resolver distintos problemas en la ciudad. Hoy es el del transporte público, mañana tratamos el de agua o el de seguridad, o de esa Ciudad de México que pareciera que si le quitamos el tapiz, las tuberías están cayendo. Y no digamos las tuberías políticas que están vetando, por cierto, y que están incurriendo en muchas de las violaciones que nosotros como izquierda siempre prometimos contrarrestar. Censura, veto, y ahora pareciera que le quieren echar la culpa de los errores propios a otros actores. Yo hoy, presidente, vengo a sumarme al trabajo de todos los integrantes, mientras queramos elevar esta Cámara de Diputados y mientras queramos resolver el problema de transporte público de verdad, de esta línea 12. Me parece que hay una serie de recomendaciones emitidas. Las recomendaciones tienen que resolver un problema político profundo. No podemos titubear, no podemos ser mediocres. Hoy este país sí demanda que los diputados ejerzan su responsabilidad con los ciudadanos, no con los gobernantes en turno, que están intentando someter a toda costa a sus intereses personales. Yo, por supuesto que creo que hay una ausencia u omisión todavía en esta comisión, que creo que también abre la puerta para que la resolvamos. Se está deslindando responsabilidades. No me pueden decir que hoy las responsabilidades tampoco pudieran recaer en el actual gobierno, que no ha puesto en marcha otra vez esa línea 12 del metro. No podemos señalar que el mantenimiento, el descuido de mantenimiento de las vías pudieron ser las que detonaron este grave problema. Hay que entrarle a fondo, hay que entrarle duro, hay que entrarle serio. Esto no es un tema ni de partidos, ni de personas, como así lo quieren hacer ver. Es un tema de ciudadanos, de gobernantes y de gobernados. Vamos a tener nosotros la capacidad de dejar de someternos o chupar el calcetín de los gobernantes en turno, o vamos a tener capacidad de ejercer la soberanía que el pueblo lo está demandando, pero sobre todo que los ciudadanos demandan un cambio de mentalidad profunda y un cambio generacional que muchos no los quieren negar. Yo creo que en parte las recomendaciones son correctas, aunque los términos son complejos, son implementar los adjetivos y los verbos que se utilizan, girar instrucciones, dar prioridad. Se recomienda una serie de términos que pareciera más instrucción, aunque se cumplen con las formas. Yo creería que esta Cámara sí tiene que tomar postura política. Somos políticos y el órgano es un órgano político y tiene una naturaleza política y tiene un fin político. ¿No somos peritos? No, pero sí tomamos decisiones en este país. ¿O a poco no? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Continuamos. Sí, en el uso de la voz y también por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Roberto Carlos Reyes Gamis. Muchas gracias. Derivado de la lucha por la democracia que ha acontecido en nuestro país desde la década de los 80s de manera más vehemente, la izquierda tuvo la oportunidad, así lo han estipulado los ciudadanos, de dirigir los destinos de la vida pública de la ciudad. Para nosotros, esa oportunidad ha sido la ocasión de poder demostrar que hay proyectos alternativos a los que han representado el PAN o el PRI en su momento, y que esos proyectos alternativos, desde luego, gozan de viabilidad. Por eso, cuando surgió este tema de la línea 12, quienes militamos en la izquierda fuimos los primeros preocupados y diría yo ocupados, primero para que se tomaran cartas en el asunto en cuanto a la integridad, la salvaguarda de los usuarios, y segundo, en virtud
y en materia de la atención urgente, pronta a ese problema. Nunca, y lo digo mirándoles a los ojos, a quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en este asunto, hemos solicitado que se extiendan cartas de impunidad alguna, nunca. Al revés, somos los primeros interesados en que este asunto se aborde, pero sobre todo se solucione en favor y en virtud de los usuarios. Lo cierto es que ha sido un asunto complejo para nosotros, porque también no podemos negar, y se los digo honrando nuestras propias conciencias, pues que cuando aparecen este tipo de temas en medio de un campo, de una batalla electoral, pues de repente se presentan resortes e intereses de aviesas intenciones que intoxican los ambientes y en vez de llevar a una derivación conveniente las cosas, pues francamente lo que hacen es exacerbar las posiciones, extrapolar visiones, politizar, o yo diría no politizar, politiquear sobre los asuntos, y ahí es donde nosotros dejamos de honrar nuestra investidura, sea el punto de vista que sostengamos al respecto. Por eso fue manifiesta nuestro desacuerdo, compañeras y compañeros, cuando de una manera indebida, inadecuada, ilegal, pues se quiso impulsar de un día para otro un informe que carecía del procesamiento parlamentario conveniente y que además, pues en su contenido reflejaba otro tipo de propósitos distintos a los que legítima y consecuentemente debería de haber tenido dicho informe. Ahora que se trata de reencauzar este asunto, y yo en ello puedo reconocer sensibilidad de parte de usted, presidente, como del conjunto de compañeras y compañeros que integramos esta comisión, no deberíamos de perder la oportunidad de concluir cabalmente esta parte de la encomienda que nos ha tocado asumir. Creo que en nada demerita el contenido y las conclusiones de este segundo informe, sí, simple y llanamente se ciñe a estipular planteamientos específicos de resoluciones y que en todo caso las autoridades correspondientes fueran quienes asumieran cualquier derivación del caso. La segunda cuestión, claro que es bueno que no tengan nombres los informes, porque si hubiera permanecido los nombres, hubiera sido una especie de predeterminar o predestinar juicios que a nosotros no nos corresponden. Finalmente quiero decirles lo siguiente. Para el PRD, claro que es una situación crítica, compleja, este tema que afecta a la ciudad, que afecta a nuestro proyecto, y créame, aquí yo discrepo contigo, diputado Zárate, pues sin lugar a duda, lo más fácil sería
pensar que este es un asunto de tirios y troyanos. Y quizás lo más conveniente para la explicación y los ajustes de cuenta político tendría que ver crear cortinas de humo al respecto. Creo que el proyecto que encabezó Marcelo Ebrard tiene desde luego un conjunto de responsabilidades en este problema y quizás también la actual administración tendrá que afrontar la parte que ya como gobierno le ha correspondido. Pero lo que nunca podemos nosotros dejar de lado es de entender que detrás de algunos resortes que han motivado más que la solución del problema, han impulsado la exacerbación, hay una pretensión de dañar a la izquierda, descarrilarla como una opción viable en la ciudad, y esa es la parte donde nosotros no podemos prestarnos a interpretaciones. Sí a la transparencia, sí a las responsabilidades, pero nosotros, al igual que quizás ustedes lo harán, compañeras y compañeros, siempre vamos a defender la viabilidad de nuestro proyecto, que es al final del día el que la gente habrá de determinar si prosigue o no. Gracias. Gracias, diputado. Por favor, continuamos, diputado secretario. Con gusto, presidente. Ahora, en el uso de la voz del partido Movimiento Ciudadano, el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Gracias, secretario. Para hacer algunas precisiones, el licenciado Marcelo Ebrard entregó los libros blancos y es parte del conjunto de amplísima información que entregó. También señaló la cantidad en la obra, el costo de la línea 12, que asciende a 21.800 millones de pesos. Eso fue lo que se señaló. Quien hoy quiere ser estanógrafo, pues no lo dijo adecuadamente, diputado. Y por otro lado, también se presentó un dictamen técnico que se presenta a la Dirección General por la Comisión Interna encargada de evaluar la tecnología de material rodante más adecuada para operar la línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Y en la conclusión de este dictamen dice lo siguiente: habiéndose tomado en cuenta las características generales de la futura línea 12 y discutido ampliamente por los participantes cada concepto característico de las dos tecnologías, se refiere a la neumática y a la férrea, lo cual quedó registrado en el resultado de la tabla de evaluación técnica, que arroja prácticamente la misma calificación para ambos casos. Puede asegurarse que tanto la tecnología de trenes con ruedas neumáticas como la de trenes con ruedas de acero son técnicamente solventes para ser consideradas en la explotación de la línea 12 con altos niveles de seguridad, fiabilidad, mantenibilidad y operatividad. Sin embargo, considerando los análisis financieros efectuados al respecto, que indican una inversión en obra civil, obra electromecánica y material rodante superior en 0.7% para el caso de la tecnología neumática, y un costo anual de mantenimiento de trenes y vías de operación y de consumo de energía eléctrica superior en 7% para el caso de la tecnología neumática, se concluye que la aplicación de la tecnología férrea resulta desde el inicio del orden de 7% al año más conveniente económicamente para operar la nueva línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Es decir, sí se presentaron esta información. Lo demás pues es la misma cantaleta que han venido repitiendo quien hoy es diputado independiente, ya en clara consigna política en contra del actual jefe de gobierno. Por lo demás, en lo que se refiere al informe, nosotros reiteramos lo que dice el reglamento, que el artículo 165, primer párrafo, que dice lo siguiente: el informe semestral abarcará del día en que se ha instalado la comisión al último día de febrero del año siguiente,
y del 1 de marzo al último de agosto, respectivamente, salvo el segundo informe del tercer año de la legislatura, es decir, es el supuesto que actualmente estamos, que abarcará del día 1 de marzo al último día de mayo del último año del ejercicio de la legislatura. Es decir, tanto el anterior como este se están haciendo en contraposición a lo que establece el reglamento, evidentemente por un afán político, porque no se respetó las formalidades. Lo correcto hubiera sido reponer el procedimiento, integrar lo que dijeron ambos funcionarios. En su caso, si no comparecieron los dos que citaron, y que es responsabilidad estrictamente de ellos, sí haber convocado al director del metro de la Ciudad de México, y en su caso también al jefe de gobierno de la Ciudad de México, y formular un nuevo documento, y ese sería el primer informe. Pero acá todo se está haciendo de manera precipitada. Yo en lo único que coincidiría con el diputado del Partido Verde es que efectivamente hay un problema en el transporte, y eso dicen las encuestas, así como dicen que Peña está reprobado, también dicen que el transporte de la Ciudad de México está reprobado, y bueno, eso efectivamente no puede ser imputable solamente a la anterior administración, sino un problema que ha sido continuado en esta administración, donde incluso la tarifa del metro aumentó de 3 a 5 pesos, y eso evidentemente implicaría que hubiera un mejor mantenimiento, que hubiera un cambio importante en el metro de la Ciudad de México, y vemos no solamente fallas en la línea 12, sino en prácticamente todas las líneas del transporte y en diversas estaciones. Es cuanto. Gracias. No habiendo más intervenciones, solicito a la secretaria. Perdón. No, ya ahorita, si me lo permites, diputado, vamos a… Si me lo permiten, diputado, por favor. No habiendo más intervenciones, solicito a la Secretaría consultar a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el segundo informe de actividades. Por favor, diputado secretario. Muchas gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el segundo informe de actividades. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada. Por la negativa, 2. Abstenciones, 2. 3. ¿Con quién otro? 3. Roberto López. No, es que no lo alcanzamos a ver. Está bien, son 3. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado el segundo informe de actividades. Se informa que el segundo informe de actividades se remitirá a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos de la programación legislativa. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la reunión. Gracias por su asistencia. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.